Élite recibe con los brazos abiertos a los nuevos personajes de la cuarta temporada. ¿Qué pasó cuando llegaron? ¿Que lo pudrieron todo? Nuevo curso en las encinas. Bueno. Y viene calentito por lo que hemos visto. He tenido la oportunidad de ver los 4 primeros capítulos de la cuarta temporada y voy a hablar de lo que me han parecido sin spoilers. Así que si teníais muchas ganas de volver al colegio privado con mayor tasa de muertes por alumno, pues vamos a ello. Esta cuarta temporada se ha planteado más o menos como una etapa nueva en realidad. Primero porque, por ejemplo, Darío Madrona ya no está en la serie, uno de los creadores, se queda Carlos Montero al frente, con nuevos guionistas y tal. Y también porque en la última temporada nos despedimos de varios de los personajes protagonistas, como Carla o como Lucrecia. Pero que no cunda el pánico porque Las Encinas da la bienvenida a unos cuantos alumnos nuevos que vienen a remover el avispero, pero bien. De hecho, desde el principio del primer capítulo ya vienen removiendo bien el avispero. En realidad es lo que más tengo que destacar de esta nueva temporada. Las nuevas incorporaciones, a diferencia de los de la tercera temporada, salvo Valerio, que es una pena que en realidad solo durara una temporada, estos vienen ya no solo con ganas de dar juego, sino con ganas de quedarse. Son de estos personajes nuevos que tienes la sensación de que han sido escritos para no ser simplemente una trama, para quedarse dentro del grupo de protagonistas, como ya lo hicieron Rebeca y Cayetana en la segunda temporada. Estos personajes son Ari, Mencía y Patrick, los hijos del nuevo director del colegio, interpretado por Diego Martín, que desde ya digo debería salir más. Estos 3 alumnos vienen al curso de Guzmán y los demás, cada uno con una trama muy clara y con relaciones muy marcadas con algunos de los personajes que ya conocíamos, pero ya os digo que vienen eso, con ganas de echar raíces en Las Encinas, lo cual está muy bien, porque no tienes la sensación de estar entre comillas perdiendo el tiempo con personajes de los que no te puedes encariñar porque ni les dan tiempo ni les dan importancia. Estos son la clave de esta temporada. Y viene muy bien porque en realidad los personajes que ya conocemos están llegando ya a ese punto en el que en realidad tienen poco nuevo que decir. Hay tramas, como por ejemplo la de Guzmán y Samu, que en realidad suenan a ya un poco quemado. En el caso de Omar y Ander, por ejemplo, sí que me alegra ver que después de unas primeras temporadas en las que no han podido tener una relación, digamos, normal, tampoco es que haya muchas relaciones normales en esta serie, pero bueno, una relación normal por circunstancias de Omar o por circunstancias de Ander, sí que en esta temporada empiezan un poco en igualdad de condiciones, lo cual me parece muy interesante, con Omar dentro de Las Encinas. Obviamente sigue siendo ambientes absolutamente distintos, pero bueno, ya el tiempo les ha colocado lo más iguales posible, por lo menos dentro del grupo de amigos, lo cual está bien, pero bueno, evidentemente no hemos venido aquí a ver relaciones normativas y súper tranquilitas. O sea, obviamente aquí hay, pues eso, bien de pasión y bien de sexo y bien de hormonas. Ya se veía en el tráiler en realidad y en eso Élite sigue a la altura, abriendo nuevos caminos para esos personajes que ya conocemos, pero que me siguen dando todo el rato esa sensación de vale, pero llega el momento de pasar página. Tengo la sensación de que ya se ha alargado demasiado la estancia de los personajes que conocimos en la primera temporada en Las Encinas. Y no sé si el futuro de Élite pasa por despedir a todos los veteranos y mantener Las Encinas como escenario, o en realidad seguir con los veteranos a nuevos escenarios. Hay tramas, por ejemplo, de personajes que se han despedido que podían resultar interesantes fuera del colegio, pero claro, es que esto es como el dilema de que fue antes, el huevo o la gallina. ¿Qué importa más en Élite? ¿Las encinas o los personajes? A día de hoy me resulta complicado de responder porque también evidentemente un colegio de élite con conflictos digamos mortales puede dar todavía mucho más juego, sobre todo si te centras en otros personajes y en otro tipo de tramas. Tengo que destacar sobre todo a Carla Díaz, que precisamente al principio de la temporada puede parecer que Ari es de los 3 hermanos el más normalito, el más convencional. De hecho puede recordar un poco a
puede parecer la sustituta de Nadia, la empollona, la estudiosa tal, pero Carla Díaz le da muchísimas capas al personaje y tiene como unos derroteros que la hacen más interesante, digámoslo así, y es yo creo de la que más ganas tengo de ver en el largo plazo. Porque, por ejemplo, Mencía, el personaje de Martina Caridi, pues sí empieza muy fuerte y la trama principal es interesante, también un poco pues eso, para romper barreras, incluso dentro de Élite, pero luego tiene otra trama que es tremendamente tópica y que en realidad primero no me pega mucho con Élite, y segundo, digamos que cuando ya has pretendido ser súper transgresor con un acercamiento entre hermanos como fue Lucrecia y Valerio, es que cualquier otra cosa que parezca medio transgresora es como... Vale, ¿que puede llegar a ser polémico? Pues no lo creo, porque ya digo que además lo hemos visto demasiadas veces. Me hubiera gustado que Élite no cayera en según qué tópicos que a estas alturas ya no son excesivamente necesarios. Pero bueno, a lo mejor esto es opinión personal mía. Pero ya digo que eso me lastra un poco para encariñarme más con Mencía, porque estoy convencido de que Martina Caridi le da muchísima personalidad a su personaje y creo que se merece tramas mejores, vamos a decirlo así. Y no me voy a olvidar de Manu Ríos, que además viene aquí para meterse en la OTP por excelencia de Élite, con permiso obviamente de Carla y Samu, que obviamente pues sin Esther Expósito es difícil de continuar. Manu Ríos viene a meterse en medio de Omander y mola ver cómo Omar y Ander están en una posición por fin de poder disfrutar de un poco de vida normal, pero es que a lo mejor estos personajes a estas alturas no pueden vivir una relación normal. Entonces, pues realmente es muy agradecido todo el lío que se monta y las preguntas o los dilemas que abre la llegada de Patrick, que además pues es un poco el heredero de lo que era Valerio. O sea, Valerio era un chico hipernarcisista que hacía lo que le daba la gana cuando le daba la gana, pues Patrick es un poco lo mismo. Y bueno, pues obviamente metiéndose en medio de Omander, pues aunque el fuego está asegurado, pues también está asegurado el drama. Así que esa trama, guay. La trama que sí que ya no me llama excesivamente es el misterio, que es el hilo conductor de esta temporada, como en las temporadas anteriores. Vemos flashbacks de algo que ha pasado y vamos a ir poco a poco descubriendo qué pasó. Tiene algunos detalles que lo hacen un poco diferentes a los otros, pero es que es ver ya otra escena de interrogatorio y digo, pues el meme del GTA San Andreas de shit, here we go again, pues un poco así de... O sea, ya a estas alturas no hemos venido a esto, ya a estas alturas queremos a los personajes y estamos muy involucrados en sus vidas. Entonces, en realidad podríamos continuar viéndoles simplemente, pues eso, viviendo su Gossip Girl a la española, por así decirlo. Verlos de fiestas ideales, verlos chiscando todos con todos, pues sus dilemas de amoríos, sus problemas del primerísimo mundo, todas estas cosas. En realidad, un misterio más... Pues bueno, un poco es la seña de identidad de la serie, pero a estas alturas ya no lo necesitaría, y en realidad esa parte que tampoco es que ocupe muchísimo dentro de la trama, pues no me dice absolutamente nada. No me voy a olvidar del otro personaje nuevo, que es Paul Grange, en el papel de un heredero de una monarquía europea que viene a estudiar a las encinas. Que os preguntaréis, ¿a quién se le ocurre mandar al heredero de una monarquía europea a un colegio en el que ya han muerto 2 alumnos? ¿Vale? Está explicado, ¿vale? Un poco de aquella manera, pero sí que tiene una explicación. Igualmente te quedas todo el rato pensando, vamos a ver, este chico que viene con altísima seguridad por todas partes, pero decides mandarlo al colegio donde más sucesos pueden ocurrir por curso. O sea, lo compramos y lo que digo, al final da una perspectiva que ni siquiera el dinero de familias adineradas de Madrid
puede dar. El que sean capaces de montar, pues eso, una fiesta a lo Gossip Girl o a lo los Bridgerton, en plan baile de debutantes. El que tenga un poco esa sensación de, o sea, un famoso de verdad, de los que importa mucho lo que digan los demás de él, porque todo el mundo le va a estar mirando constantemente, todo eso es muy interesante. Y aunque a veces es muy cargante escuchar a Paul Grange todo el rato haciendo el acento medio francés, que no es que se le dé mal, es simplemente porque es un acento muy pesado, sí que tiene una trama que me llama la atención y sobre todo sí que sabe jugar muy bien con Cayetana a esto de pues darle una vuelta al típico cuento de Cenicienta, de la sirvienta, que por cierto me parece fascinante lo de que Cayetana sea la sirvienta de las encinas, pero igualmente esté metida en todos los fregados, porque, joder, pues al final se ha ganado su hueco ahí. Me gusta eso, me gusta también que la utilicen como una manera de meter un poco pues eso, el cuento de Cenicienta, pero dándole la vuelta a lo élite. De hecho, eso está bien porque, por ejemplo, sí que Cayetana y Rebeca se han quedado como un poco colgando y después de como cerrar las tramas anteriores, y aunque ya digo que la de Rebeca, bueno, bien, la de Cayetana me llama más. Pero de nuevo puede ser que sea cosa mía. Y si antes decía que creo que Diego Martín debería tener más protagonismo en la serie, sí que creo que Élite podría aprender, y de hecho ya lo tocó un poco en la primera temporada y me da un poco de pena que no haya continuado, debería aprender un poco de series como OC, que ponían también mucho peso a las tramas de los adultos, porque eso sirve para romper un poco con la rutina de las tramas adolescentes, que tengas dinero o no tengas dinero, al final son todas un poco similares. Meter más tramas adultas serviría para meter otros temas que igualmente, con el tema estatus, dinero, fama, tal, casarían perfectamente con Élite y a lo mejor no habrían quemado tan rápidamente a los niños. En ese sentido, en la serie presentaste a Eva Llorac con una bombísima de personaje como es la madre de Rebeca, que yo de verdad no entiendo por qué no tiene un spin-off a estas alturas. A pesar de ello, la cuarta temporada sigue siendo ese, como lo llaman muchos, placer culpable de una serie que no se toma excesivamente en serio a sí misma, ni tiene unos guiones en los que las cosas vayan a tener sentido constantemente. No hemos venido a eso, hemos venido a ver a gente guapa teniendo problemas que ninguno vamos a tener porque por suerte no vivimos en ese mundo podrido en el que viven los alumnos de las encinas y que nos vuelve a demostrar que a veces el dinero no da la felicidad, aunque yo no voy a decir que no a cualquier bizum o cheque que me queráis traer, y cumple su función. Lo que sí que es verdad que yo, que devoré la primera temporada, la segunda temporada, incluso la tercera me la vi bastante rápido y con bastantes ganas. En esta cuarta temporada ya empiezo a notar que va siendo hora de reinventarse mucho más o quizás pensar que Élite no da para un montón de temporadas, como ha llegado a bromear el propio Carlos Montero. Tenemos confirmado una quinta temporada, tenemos incluso confirmados a un par de personajes nuevos que pues me da a entender que las dos temporadas estarán muy hiladas y tendrá todo mucho que ver. Si yo, que es, ya os digo, que me la inyectaba en vena, estoy empezando a notar ese cansancio, no quiero ni pensar los que la hayan visto simplemente por los jajas o por verle el culo a alguno de los actores. Ya me contaréis cuando podáis ver el resto de capítulos. Os recuerdo que la temporada se estrena el 18 de junio en Netflix y que los días anteriores tendremos el primer spin-off o miniserie que sirve un poco para hilar la tercera con la cuarta temporada, que se llama Historias Breves y que nos muestra pequeñas historias, nunca mejor dicho, de ese verano entre uno y otro, y que, por ejemplo, va a servir para cerrar tramas como la de Samu y Carla, que, por cierto, he hecho muchísimo de menos a Esther Expósito y a Dana Paola. Es que por mucho que quiera los personajes que se han quedado, es que ellas dos eran probablemente la pieza más fuerte de Élite y se las echa mucho de menos en esta temporada. Qué suerte de verdad han tenido que los personajes nuevos estén dando juego, porque sin Carla y sin Lucrecia esto se cae.